Hola, ¿qué tal mis amados hermanos en el Señor y amigos? Les saluda una vez más el pastor José Herrera de la Iglesia Cristiana Restauración. En esta hora vamos a dar una lectura a una reflexión de la palabra del Señor en el libro de Éxodo 18. Libro de Éxodo capítulo 18. Vamos a ver, amados hermanos, sobre la paternidad espiritual. Porque en estos tiempos hay hombres que quieren que le llamen padres espirituales. Que Dios, dicen ellos, que Dios los dejó como padres espirituales. Y que si no tenemos padres espirituales, los pastores, es una maldición. Son terribles para ellos, Son mucha maldición que ellos están acarreando a su vida. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó en la Biblia que nosotros lo tenemos que llamar padres espirituales al ser humano. Ellos se toman de la Biblia, por ejemplo, del Éxodo capítulo 18, donde habla de que el suegro de Moisés vio que Moisés estaba atendiendo al pueblo todo el día. Estaba atendiendo al pueblo hasta la tarde y le dijo que hiciera algo porque si no iba a perecer junto con el pueblo, porque era demasiada gente la que Moisés atendía y todos los problemas se los llevaban a Moisés y Moisés se lo presentaba al Señor. Entonces ellos dicen que Moisés puso de millares, de tantas personas, de grupo en grupo, de millares, de decenas, de 50, ahorita se lo leemos. Pero en fin, que ellos se toman de ahí para decir que son padres espirituales, que debe de haber, o los pastores deben estar con su padre espiritual, para que así, porque ellos son, dice, porque ellos son el representante de Dios en la tierra. Ya vamos a ver lo que dice el representante de Dios en la tierra. Pero vamos a leer lo que dice en el libro de Éxodo 18. Se lo leemos completo para que vean el capítulo. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana, desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo que es esto que haces tú con el pueblo. O sea, es una cuestión, hay una pregunta. Estaba observando el suegro Jetro a su yerno. Lo estaba observando cómo él trabajaba desde la mañana hasta la tarde con un pueblo de muchas personas, de multitudes, de millares, de decenas, centenas o millares de personas, más de miles de personas. Algunos dicen que Moisés dirigía a 600,000 personas. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, y dice, él hacía con el pueblo, dijo que lo que él hacía con el pueblo. Y dijo, Jetro, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo hasta delante de ti? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí, dice, para consultar a Dios. O sea, aquí los falsos sinvergüenzas, estos apóstoles de la prosperidad y profetas de la prosperidad, dicen, ahí se pueden tomar a ellos, que el pastor puede ir a ellos para que ellos les digan al Señor como representante de Dios en la tierra. Imagínense qué cosas hacen estos apóstoles de la prosperidad, estos personajes, como dijo el maestro Jesús de Nazaret,
que en los últimos tiempos se levantarían falsos ministros. Ya ellos son los falsos ministros. Ellos están aquí en la tierra ya. Ellos ya están estorbando a la iglesia. Ellos están haciendo que la iglesia se adopte a ellos, o la iglesia vayan hacia ellos, los pastores. En pocas palabras, no son las iglesias, son los pastores que van y le llaman papitos, padres espirituales. Abba le dicen algunos. Se le tiran a los pies. Ellos pueden tomar esto que estamos leyendo como para que decir ellos, mire a Moisés. Moisés fue a Dios, lo dejó a él como un Dios. Bueno, sí, le dijo el Señor a Moisés, tú serás como Dios mío, como un Dios delante del faraón, representante mío delante del faraón, pero yo pondré palabras en tu boca delante de él. Pero estos no son Moisés. Estos no son personas que den a la talla de Moisés. Dijo el Señor que Moisés no habría nadie como Moisés, manso y humilde. No había nadie, ninguno más habría como Moisés, manso y humilde. Ni como Salomón, con la sabiduría que Salomón tenía, porque algunos se la pueden tomar ahí. Entonces, iglesia, amados hermanos y amigos, este video lo vas a ver y vas a entender que Jesús no dejó, o Jehová no dejó ningún padre espiritual en la tierra. Pero van a decir algunos, hermano o pastor, mire que Elías le dijo, Eliseo le dijo a Elías, Padre mío, y sus carros de a caballo. Pudo haberle dicho esas palabras, sí la dijo. Pero estos falsos ministros no le llegan ni a la talla de Elías, ni al talón de Elías, que en ese momento Dios usó a Elías para enseñarle y mostrarle a Eliseo lo que tenía que hacer, lo que tenía que seguir haciendo como profeta de Dios, como un siervo del Señor. Pero Elías no le dijo a Eliseo, dime padre espiritual, cuando sabía Elías que solamente un padre hay en el cielo, que un solo padre solamente debemos tener nosotros espirituales, que se llama Dios, que se llama Jesús de Nazaret. Pero sigue diciendo, iglesia, amigos y hermanos, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, te fallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Sí, era mucho y tenía que poner líderes. Tenía que poner líderes a dirigir de grupo en grupo, para que cada líder de grupo viniera a Moisés, le trajera todo el problema de lo que ellos necesitaban presentarle a Dios delante de Moisés. Y Moisés en el Antiguo Testamento llevaba todas las preguntas, todas las situaciones, todo lo que ellos querían se lo presentaba al Señor, porque Moisés era el único que tenía acceso en ese momento a entrar a los atrios del Señor. Porque Moisés era un hombre humilde y santo delante de Dios. Se guardaba para el Señor. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo. Perdón, amigo, hermano. Dice, ahora dice el 19, oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Oigan lo que estaba haciendo Dios por medio de Jetro. Ahora oye mi voz, dice. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. O sea, tú, Moisés, escucha mi voz y Dios estará contigo. Oye, pastor y pastora, que oigan que miren este video en cuanto puedan, en cuanto lo vean. No permita que a la congregación metas un falso profeta. No le permitas al diablo que te robe lo que Dios te dio. Porque los falsos profetas es los que andan haciendo distorsionar la palabra de Dios.
distorsionar la palabra de Dios, perdón hermano, para sacar beneficio de la palabra, para sacar el beneficio con la palabra del Señor. Ellos se han prostituido espiritualmente. Han hecho lo que hizo Saúl. Por dinero vendieron su progenitura. Lo que hizo Balaam, por dinero iba a maldecir supuestamente, a maldecir a Israel, pero Dios no se lo permitió. En vez de dar la maldición a Israel, él siempre bendecía al Señor. Cuando el rey quería que maldijeran a Israel, él bendecía y decía: lo que Dios bendiga, nadie lo puede maldecir. Bendito sea Israel. Y yo bendigo a Israel porque es la niña de los ojos del Señor. Nadie que ame a Dios puede maldecir a Israel. Nadie que ame al Señor puede decir malas palabras en contra del pueblo escogido del Señor, ni de la iglesia que somos usted y yo. No permitas que un apóstol de la prosperidad vaya a tu iglesia, entre al templo y empiece a decir y a maldecir, como muchos lo han hecho, maldecir el espíritu judío. Han caído en maldición, maldecir otras cosas, han caído delante de Dios en maldición. Y ellos le dicen al Señor: maldito soy con maldición. No le tengan miedo a los falsos profetas, amigos. Seguimos leyendo, amigo y hermano. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares. Oigan bien, uno iba a ser jefe de 1000, de millares. Otro dice, según su capacidad, por jefe de millares, de centenas, según la capacidad de ellos, y de 50 y 10, dirigiendo las cabezas, y todos ellos iban a llegar a llevarle a Moisés los problemas, y Moisés lo presentaría delante de Dios. Pero no por eso le tenemos que decir padre espiritual a un apóstol de la prosperidad, a un falso ministro de la prosperidad. No por eso le tenemos que decir padre, papito, como algunos se rinden delante de los hombres, se postran delante de los hombres. No han leído el pasaje de Jeremías 17:5, dice: maldito el varón que confía en el otro varón. Es una maldición que cae sobre de ellos. Pero a ellos no les va a gustar esta respuesta, óigame bien. Se enojan. Les duele que le digan la verdad. Pero es mejor que le digan la verdad ahora a que se la digan en el infierno. ¿Y quién se la va a decir en el infierno? Su padre, Satanás. Le va a decir: te dijiste, que te decían tantas cosas y te dijeron, decías tú tantas cosas, ya ves dónde te tengo. Tú decías: díganme padre espiritual. Y el otro te decía que era una maldición el que confiaba en el hombre. Jeremías 17:5. No podemos confiar en el hombre, pero ya sería demasiado tarde para ellos. Sería demasiado tarde para ellos, porque ya no habría oportunidad de salir del lago de fuego o del infierno donde van a estar los falsos ministros por causa de su rebelión a Dios. Los falsos ministros se dedican ahora, en los tiempos finales, a pedir y a pedir. No tienen llenadera, no se sacian, quieren más y más y más y más y más. Como cuando el Señor, la parábola del Señor que dice: ¿qué ganará el hombre que ganara el mundo y perdiera su alma? Pues lo que va a ganar es el lugar de tormento, y lo espera la segunda muerte, el lago de fuego, donde ahí está preparado para Satanás y sus demonios. No son miedosos, ya no le tienen miedo al lago de fuego. Se les ha olvidado que existe
Se le ha olvidado que existe un lago de fuego. Se le ha olvidado que existe un lugar de tormento. Porque todo aquel que se diga ser profeta y apóstol no son profetas, sino son sinagoga del enemigo, de Satanás. Nosotros como siervos de Dios, nosotros como pastores, como hijos de Dios, tenemos que enseñar a la iglesia a que nadie se le puede llamar padre espiritual en la tierra. Nadie, solamente a mi Padre biológico y a mi Padre eterno que está en el cielo. A Él sí le llamaré Padre, al que Dios usó para traerme a este mundo. Y también hay, estos falsos profetas no se quedan con eso, nada más. Sus esposas se hacen llamar madres espirituales. Imagínense, tenemos Dios, fenómenos, cuando solamente un Dios, solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios triuno. Estos ya se creen dioses, pequeños dioses. Cuando el Señor le dice, no que ustedes son dioses, se dicen dioses, pues hagan llover. No que si se dicen ustedes dioses, pues hagan sanidad en su nombre. A ver, echen fuera demonios en su nombre. Los demonios no salen en el nombre del humano, los demonios se van en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por eso a ellos no les gusta que le digan la verdad. Si tú te acercas y le dices, pero hermano, mira, no, ya no le quieren, ya no quieren que le digan hermano. Ellos andan bien soberbios. ¿Por qué me dices hermano? Yo soy el apóstol. Yo soy el apóstol que dejó Dios en la tierra. No hay nadie que haya escogido, que Dios haya dejado con privilegios en la tierra. Porque los privilegios no se exigen, los privilegios se ganan. ¿Y cómo se ganan? Siendo humilde. El Señor Jesús le dijeron los discípulos, Señor, ¿y quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién será el más grande en aquel día? Esperaban, yo pienso, que los discípulos esperaban que Jesús le dijera, tú Pedro, tú Juan, tú Santiago, tú eres el más grande. No, el Señor Jesucristo le dijo, el que sirve en la tierra, ese será más grande en el reino. ¿Y quién es el más grande en el reino de los cielos? Es Jesús de Nazaret, porque Él vino a servir y no a ser servido. Como estos apóstoles de la prosperidad, quieren que les sirvan, piden, dame, y no tienen fin, no tienen llenadera. Que el Señor reprenda todo ese espíritu. Y dice, el 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán a todo asunto pequeño, y así y aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. La llevarán ellos contigo. Santo Dios, Dios de pacto, dice, oigan bien, Dios de pacto. Dios de pacto se llama Baal Berí. Libro de Jueces, capítulo 8, verso 32 en adelante. No todo lo que oímos edifica. No todo lo que se escucha en alabanza edifica. Dios de pacto no existe. El Dios de pacto en la Biblia se llama Baal Berí, cuando murió Gedeón. Y se lo vamos a dar más adelantito. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo el pueblo y lo puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgarán al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traerán a Moisés, oigan bien, el más fuerte, el más peligroso, el más
el más difícil para Moisés. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. ¿Se dan cuenta que algunos se agarran de esos pasajes? También estos falsos profetas dicen, amigo y hermano, que si no hay paternidad espiritual es una maldición que me traigan con la palabra de Dios. A ver dónde dice el Señor Jesús que si no tenemos Padre espiritual aquí en la tierra será una maldición. No, la Biblia dice en Mateo capítulo 23 verso 9, dice, no llamaréis Padre a nadie en esta tierra, porque Padre solo uno hay, que se llama Jehová de los ejércitos. Leámoslo para estar 100% seguro de lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 23 y su verso 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, para los falsos profetas. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ni eso le permite el Señor que le llamen, dense cuenta. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Se dan cuenta? El que quiera ser mayor aquí en la tierra, perdón, en el cielo, sea vuestro siervo. Y estos no quieren recibir eso ya. Pero ellos no quieren ser siervos. Ellos quieren ser apóstoles. Van a quitar a Pedro, a Juan, a los apóstoles del Señor. Les van a quitar de las 12 columnas y van a ponerse ellos mismos. Pero el problema está en ellos, que hay millares. Ya no hay 12 apóstoles nada más. Hay cientos de apóstoles de la prosperidad. Cientos de profetas. ¿A quién irán a quitar de ahí? ¿A Pablo? ¿A Juan? ¿A Santiago? ¿A quiénes? Ellos no le llegan ni al título de apóstoles, porque Pablo dijo que él no era digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia, y dijo que él era el último y llamado como abortivo. Pablo fue el último apóstol que el Señor llamó. Pero Pablo, como apóstol, tiene las marcas. Si alguien quiere ser apóstol, que nos muestre la marca del apostolado, el sufrimiento de Pablo, el sufrimiento de Pedro, que nos muestre el sufrimiento de ellos. Ellos no lo han pasado. No le han pegado 39, no le han pegado 40 latigazos menos uno. Serían 39. No han estado presos, me imagino yo. Si alguno estuvo preso y fue libre de ahí, pero se descarrió, pues nada, esto no es por obra para que nadie se gloríe, óigame bien. Pero estos hombres desean que le llames papito lindo. Son terribles, óigame bien, son muy peligrosos ellos. Tengan cuidado, pastores y pastoras, ministros, evangelistas, tengan cuidado de llamarle a padres espirituales a otro apóstol, disque apóstol, de los que le gusta saquear al pueblo. Tengan cuidado, no le abran las puertas de sus iglesias, no le digan bienvenido al falso evangelio, porque también el que participa en esto, condenación eterna le espera, porque son partícipes de todas estas cosas. Pablo los llama en el libro de los Gálatas, oh Gálatas insensatos, empezaron en el espíritu. ¿Quién nos enseñó a oír? ¿Quién nos ha enseñado estas cosas? También que iban en el espíritu y vinieron a acabar en la carne. Es terrible para ellos, amigos y hermanos. Les espera un lugar de condenación, un lugar de tinieblas, un lugar, como dijo Pedro, a ellos les espera un lugar de condenación por causa de haber prostituido el evangelio del Señor.
Son personajes que no son temerosos de Dios. Y les voy a decir algo, amigo y hermano. Y esto todo viene a consecuencia por el amor al dinero. La Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Oigan bien, el dinero echa a perder a la gente. Mira lo que dice en el libro de Timoteo. En el capítulo 6, primer libro de Timoteo, capítulo 6, leemos desde el 8, dice, en el 7, perdón, primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 7 en adelante, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar, pero estos se quieren llevar, ¿qué? Se quieren llevar una mansión de la tierra, se quieren llevar toneladas de dinero, porque no se sacian, no tienen llenadera. En el 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y mucha codicia, necia y dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Oigan bien, todo le sucede a ellos por eso mismo, por la avaricia, por la codicia, por el amor al dinero. Y continúa diciendo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Ahí está la respuesta. Eso es el problema. El amor al dinero. Y fueron traspasados de muchos dolores. Gravemente, están gravemente atados al diablo. Permítame un segundo, hermano. Ya estamos de vuelta, mis amados hermanos. Una vez más. Ya regresamos. Amigo, hermano, estos profetas, miren lo que dicen. Están usando las redes sociales para saquear al pueblo. Están usando lo que esté a su alcance para saquear al pueblo. Usan todos los métodos, todas las cosas que puedan para saquear a las personas. Como le decía, Padre espiritual no existe en la Biblia. Mateo 23:9. También hay otros puntos que ellos, amigos y hermanos, dicen también que la palabra cristiano en la Biblia no existe. Y en la palabra en la Biblia nos llamaron cristianos. Se llamó cristiano 3 veces. En el libro de Hechos 12:26, en el libro de Hechos 26:28 y primer libro de Pedro 4:16. Permítame un segundo, mis hermanos. Vamos a buscar algo también aquí.
se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Hechos 26, 11, 26. Vamos a buscar. Porque ellos dicen que la palabra cristiano no existe en la Biblia. Es una gran mentira. Es una aberración. Es una aberración, amigo y hermano. Lo que estos falsos profetas andan haciendo. Le quitan a la palabra del Señor. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11, 26 y 26, 28 dice también, para estar claro, hermano, amigo y hermano, para estar claros, para estar claro. Hechos 26, 28. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Segunda palabra, cristiano. Y en el primer libro de Pedro 4:16. Primer libro de Pedro 4:16. El primer libro de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se dan cuenta? Tercera vez, cristianos. ¿En dónde quedan estos? ¿En dónde quedan estos, mis amados hermanos? Ahí la Biblia los desmiente, que son unos falsos ministros, mentirosos. Pero también hay un problema, que ellos han adoptado el título han adoptado un título peligroso para ellos. Porque se dicen, porque aseguran que Jesús dijo, no nos dejaré huérfanos, pero sí es cierto, Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, les dejaré al Consolador. Pero ellos dicen, no nos dejará el Señor huérfanos, les dejaré padres espirituales. Pero Jesús dice ahí en Juan 14:26, me voy, pero no os dejaré huérfanos, los enviaré al Consolador, porque el Consolador estará con nosotros hasta el fin. Esto está en Juan 14:26. Juan 14:26. Dice Juan 14:26, dice, mas el Consolador, dice, primero le vamos a leer desde el principio. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre os enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Entonces, ¿qué? ¿Nos dejó el Señor que adoptemos un Padre espiritual en la tierra, o que el Espíritu Santo nos dirija como nuestro Consolador? Porque ellos se adoptan el nombre, amigo y hermano, que Jesús dijo que no nos dejaría solos, sino enviaría a padres, o nos dejaría padres espirituales. Están como la Iglesia Católica, y no tengo nada en contra de los católicos. El problema es que hay que decir la verdad. El Papa se cree el representante de Dios en la tierra. ¿Qué están haciendo estos falsos ministros? El Papa se cree representante de Dios en la tierra. Se creen como si fueran el Espíritu de Dios. ¿Qué está pasando con estos falsos ministros? ¿Han adoptado esa doctrina católica?
se metieron al catolicismo romano nuevamente. Tal vez por la avaricia y por tener millones de dólares o de lempiras o de pesos mexicanos o de lempiras o de cualquier moneda. Han adoptado eso, para eso, pues algo peligroso les espera a ellos si no se arrepienten. Ellos han tomado el título del Consolador. Dice la promesa del Espíritu Santo. El 15, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dará otro Consolador, porque era el primero Jesús, Consolador de ellos, para que esté con vosotros para siempre. Oigan bien, el ser humano no puede durar para siempre hasta que el Señor venga. Tal vez unos mueran antes, otros mueran después, pero el único que vive para siempre se llama Jesús y su Espíritu Santo. Entonces, ¿en dónde quedamos? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven, ni le conoce, porque vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Óiganlo. El Señor dio esa promesa, pero no era que nos iba a dejar padres espirituales, sino que nos iba a dejar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Qué terrible condenación para ellos. Han adoptado se han puesto como el Espíritu Santo ellos, y es peligroso para ellos. Porque el que hablara cualquier cosa contra Dios o Jesús, se le puede perdonar, dice el Señor en su palabra, pero el que blasfemar en contra del Espíritu Santo no se lo perdonará, ni en esta vida ni en la venidera. En otras palabras, jamás serán perdonados por blasfemos, por blasfemar en contra del Espíritu Santo. Qué bárbaro estas personas, amigos y hermanos, pastor y pastora. Ten cuidado a quién metes a tu iglesia. Ten cuidado a quién metes a la iglesia que Dios puso a pastorear, que Dios te puso a pastorear. No se inclinen delante de los hombres, inclínense delante de Jesús mejor. Son tremendos, se creen consolador, se creen la doctrina del catolicismo romano. Estamos en tiempos difíciles, amigos y hermanos. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en los tiempos más difíciles. Estamos viviendo en unos tiempos donde el Señor viene por su pueblo. Si ellos no se arrepienten, se van a perder. Pero ellos creo que ya no se van a arrepentir. Porque, mis amados hermanos, creo que ellos ya no se van a arrepentir. Por la sencilla razón de que el que vendió su progenitura se descarriaron de la verdad. Se descarriaron de la verdad del camino de Dios. Y a ellos les espera un lugar de condenación. A ellos les espera un lugar de tormento. A ellos les espera un lugar peligroso. Tengamos en cuenta que aquel que blasfeme en contra del Señor, del Espíritu Santo, no tiene salvación. Mira lo que dice aquí en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Eso es muy peligroso para estos falsos ministros. Dice,
Porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Meten la doctrina del G12, meten los encuentros, meten regresión, meten que si no vas a un encuentro tienes maldición, tienes que conocer a Jesús. ¿A cuál Jesús vamos a conocer? Si el que Jesús que aceptamos como Señor y Salvador de uno, como el Señor y Salvador de nosotros, es el único Jesús, el hombre Jesús de Nazaret, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. A ese es el que recibimos como nuestro Señor y Salvador. Murió y resucitó a los 3 días de muerto. Prepárense, porque los espera a los falsos ministros, lugar de tormento. Dicen amén. Le decimos un amén al Señor. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchas veces ya lo blasfemaron. Saltan, gritan, se arrastran. Vean los videos de uno grandote de los países centroamericanos, varios grandotes. Uno que vive en Estados Unidos, uno grandote. Aúllan como lobos, gritan. Ya no sienten la presencia de Dios, gritan. Quieren sentir algo, pero lo que sienten no es de Dios. Son cosas del diablo. Y muchos seguirán sus ilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricias harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fingen la palabra, las profecías las fingen, no la dicen, no son palabras de Dios las profecías que ellos dan, estos falsos ministros. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, dice, y su perdición no se duerme, oigan bien. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservado al juicio. Oigan bien dónde están. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, o la familia de Noé, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Imagínense. Y libró solamente al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Solamente guarda el Señor a lo justo, a su iglesia. Lot, le ponemos así, Lot fue justo. Ponemos a la iglesia, una iglesia justa, no se va a perder. Y no son muchos los que se van a salvar, son pocos. Son pocos los que entrarán al reino de los cielos. Y muchas cosas más que dicen estos falsos ministros. Ellos hacen llamar dioses. Ya se quieren llamar dioses, pequeños dioses en la tierra. Tienen la doctrina del huerto del Edén, cuando Satanás le dijo, cuando los engañó Satanás con esas palabras: vosotros sois dioses, vosotros serás como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ellos agarraron eso, son pequeños dioses. Pero usted, amigo y hermano, no le tenga miedo, iglesia de Dios. Cuando vean este video, espero que sea de edificación para cada uno de ustedes. El que persevere hasta el fin, dice la palabra del Señor, este será salvo. Y el que no, ya ha sido condenado. En Lucas, capítulo 16 de Lucas, veamos si estamos correctos. Veamos si lo hemos dicho correctamente. No, es en Marcos, perdón, es en Marcos, capítulo 16 de Marcos, dice. Estamos un poquito
que no fue el versículo el capítulo que le dije, es en el libro de Marcos capítulo 16 verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Óiganlo. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos, aleluya, abacanda, alabasa, y sus manos sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Oigan bien, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero ellos ya no quieren ir, pero nada más van a las ciudades grandes, van a las iglesias grandes, ya no se van a meter a las sierras de los países latinos o Latinoamérica, ya no se van a meter a llenarse de lodo allá en la sierra de Oaxaca, de Chiapas, en la sierra de los países centroamericanos. No, ellos andan en carro del año, andan en carros muy finos. Ellos solamente quieren ir a donde hay dólares, solamente quieren ir a iglesias grandes de miles de multitudes. ¿En dónde están ahora metidos? ¿En dónde están ahora metidos estos falsos profetas? Aleluya. Son sinagogas de Satanás. No tengan miedo. La gloria sea para el Señor. Se habla la palabra de Dios para que nadie perezca en el día final. Prepárate, iglesia, porque muy pronto nos vamos a la nueva Jerusalén. Prepárate, amado y hermano, porque muy pronto sucederá lo que estos falsos profetas se les ha olvidado, el arrebatamiento de la iglesia. Pronto viajaremos a la nueva Jerusalén. Pronto estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y con el que no te pide que te despojes de su finanza. Hoy otra cosa, amigo y hermano, ¿saben lo que dicen ellos? Que Jesús, su ministerio fue financiado, o él, no le voy a dar el nombre, pero sé quién es. Este personaje dice que Jesús, su ministerio era financiado, ¿por quién? Por José de Arimatea. Por José, dice, aquí lo tengo anotado. Por José de Arimatea y Nicodemo. Y una mujer vendedora de púrpura, que ellos le financiaron al maestro su ministerio. Cuando Jesús dijo que las zorras tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tenía ni en qué recostar la cabeza. Cuando el Señor le dijo, andaban cobrando los impuestos, el Señor le dijo a Pedro, ve y abre la boca al pescado. Toma, agarra ese pescado, abre la boca y de ahí trae el pago de los impuestos. Pedro obedeció y fue y tomó el pescado, lo agarró el pescado y le sacó una perla y le dio el pago de los impuestos. Pero algunos pasamos por cosas así. Pagó los impuestos el maestro. ¿En qué quedamos? Y él me dijo, Si Jesús, su ministerio hubiese sido financiado por estos personajes, no tenía necesidad de andar pidiendo o de andar sacando un pescado y pagando los impuestos, sacando esa perla, sacando el pago de los impuestos del pescado y dárselo a los que cobraban los impuestos. O si Jesús le financiaba su ministerio, no tenía por qué haber dicho, las zorras tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni de dónde, ni en qué recostar su cabeza. Para el falso profeta, Jesús ahora di conmigo, manténganse firmes, no pedía porque sabía de quién dependía. tengan esperanza, Todo el que pide dinero, le sucederá lo que le sucedió a Saúl, al profeta Balaán, el que, a Ananías y a Zafira, quien te y a todo aquel que se fue en pos del dinero. y entendí entonces algo
Eso le va a pasar a todos estos tipos de falsos profetas, ministros falsos. Ellos ya no tienen perdón. Ananías y Zafira, por causa de quitarle parte del diezmo, de lo que habían vendido, del terreno que habían vendido, de no llevárselo al Señor completo como lo habían puesto en su corazón. Por eso fue el error, porque dijeron venderemos esto y lo llevaremos íntegramente, pero no cumplieron. Viendo el dinero, viendo todo eso, ya le dijeron es mucho, no lo podemos dar. Le quitaron parte, y cuando a Dios le prometas, cúmplele. Si no lo vas a cumplir, mejor no mencione la palabra sí. Pues si no vas a cumplir esa palabra, pues di un no. Y más vale que sea así. Porque si prometes y no cumples, el Señor no te va a perdonar en ese sentido. Hasta aquí, mis amados hermanos, esperando que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Aquel que va a ver esta palabra o escuchar este video, espero que entiendas, amigo y hermano. Y si algún falso profeta está mirando, puede mirar o mira este video, arrepiéntense. Pastores, evangelistas, no vendan su ministerio. Como Saúl, como Balán, como Coré, que lo tragó la tierra vivo y a 200 personas más por causa de rebelarse a Moisés. Para aquellos que digan que no hay condenación, aquel que vende su ministerio por dinero, ahí está la respuesta. Ananías y Zafira. Y hubieron dos personajes en el libro de los Hechos también, que Pablo los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar en contra de Dios. Y esto le sucederá al falso ministro, aquel que ha vendido su progenitura, al falso ministro que anda pidiendo dinero, al falso ministro que se dedica a Raba aquí a Mansolaya, al falso ministro que ha dicho que en su corazón ha nacido vivir del evangelio del Señor. Es bueno, dice la palabra del Señor, que al que trabaja el asalariado es digno de su salario. El que trabaja, que se le pague. Pero no es igual andar pidiendo que a que se le pague. Es diferente. Que a los pastores se le dé una ofrenda o se le dé su pago, pero que nazca de la congregación, no que nazca de que obligadamente le pidan y le exijan. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Y aquel hombre de Dios y mujer de Dios, humillémonos más al Padre de los cielos, a Jesús de Nazaret, que Él te va a prosperar sin necesidad de andar pidiendo, de andar exigiendo. Dios te bendiga y les recuerdo que le den like a le den like y activen la campanita. Denle like para que más personas lo vean y activa la campanita para que cuando subamos un video más, YouTube les avise en el momento de que hay un video nuevo. Dios le bendiga y hasta un próximo video. Que el Señor de la gloria, el Padre, Hijo y Espíritu Santo les llene de bendición y les guarde en su hogar, guarde a su familia, guarde a los amigos y que los amigos se arrepientan y reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Y estas palabras fueron dichas para que aquel falso venga a tratar de engañar, no les engañe. Gracias, Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Cuídense y hasta un próximo video.